En esta ocasión vamos a hablar acerca de Pedro Páramo, pero vamos a especializarnos en la mitología. Vamos a hablar de la redención, también sobre la creencia mitológica cristiana, y Comala como ciudad simbólica o imaginaria. Vamos a tratar de explicar un poco dónde se puede ver lo que viene siendo la mitología dentro de la novela, explayando citas o tratando de contarlas. Comencemos. Mitología cristiana. Hay muchos ejemplos, como cuando Juan Preciado está en la carreta con este señor, el cual también dice ser hijo de Pedro Páramo, y están llegando a la ciudad y él le relata que hace tanto calor que parece la entrada al infierno. Otro momento es cuando Euvigia está hablando con Juan Preciado acerca de su madre Dolores, y ella le dice que ellas eran muy amigas y se habían prometido juntas ir al paraíso, morir juntas, pero que Dolores le gana y ella tratará de alcanzarla, aunque sabe que el paraíso queda muy lejos. Aquí hay otra coincidencia, lo que viene siendo la mitología cristiana. Ahora también vamos a hablar un poco acerca de la noción de redención en la búsqueda. Y esto se da en distintas oportunidades en el libro. Creo que hay 2 o 3 que son muy importantes. Empezamos con, creo que el mayor ejemplo de buscar redención y fracasar en el intento, que es la historia de Miguel Páramo y el padre Rentería. El padre Rentería, cuando está en el parto de una de las amantes de Pedro Páramo y nace un niño llamado Miguel, esta mujer, la cual pare al niño, muere. Y el padre le ocultó a todo el pueblo esto y le dieron el hijo a Damiana. Por lo tanto, el padre, por así decirlo, ocultó los malos hechos de Pedro, nada más porque él se los pidió. Así que él buscó toda su vida, después de este momento, redimirse y buscar la liberación de ese pecado que cometió, a lo que la buscó yendo a un padre en otro pueblo, pero él se lo negó diciéndole que él había dejado que Pedro interviniese en sus decisiones religiosas, lo cual estaba mal. Así que este padre hasta el final estuvo muy triste por esto que cometió, y siento que de cierta forma le agarró un rencor a Miguel del Páramo, a lo cual Miguel del Páramo crece, se vuelve un chico un poco rebelde, que va a fiestas y que es muy alocado, y un día muere al caerse de su caballo, pero algunos pensaban que en realidad había muerto por una cuestión de que él había asesinado a alguien anteriormente y buscaron venganza, pero no fue así, a lo que el padre no quiere bendecir el cuerpo de Miguel del Páramo, y ahí es cuando comete el segundo error. Por lo tanto, la gente le toma cierto rencor al padre, y el padre al tiempo se arrepiente de no haber bendecido el cuerpo de Miguel Páramo, y así es como el padre, en vez de redimirse, lo que pasó a hacer fueron cometer muchos pecados y no iba a llegar al paraíso gracias a eso. Entonces nunca tuvo una liberación y murió condenado a sus penas y a su duelo. Otro momento de redención, en la búsqueda más bien de la redención, se puede dar en la historia de Fulgor, el cual era el administrador de la hacienda de Pedro Páramo. ¿Qué pasa? Fulgor pasa toda su vida en su trabajo en la hacienda tratando de buscar las soluciones a cosas de Pedro Páramo, ensuciándose las manos al punto de decir, bueno, le soy leal a mi jefe, le soy leal a esta persona, y así estaré feliz, y así tendré todo, y así estaré bien. Era como la liberación que él se quería dar a sí mismo al hacer cosas malas por el propio bien de la persona a la que le quería ser leal. Pero él termina siendo asesinado por personas que vinieron a cobrarle a Pedro Páramo. Por lo tanto, yo siento que allí él, en vez de redimirse, lo que hizo fue buscarse un final concreto al hacer estas cuestiones que no le daban ningún favor a su vida. Y ahora vamos con uno de los momentos también muy importantes, y el último que voy a dar de ejemplo como redención, o sea, la búsqueda de la redención. Y es la historia del padre de Susana, Bartolomé, y Susana, la última esposa de Pedro Páramo, lo cual
prosigue en la cuestión de que Susana se va del pueblo con su padre y pasan más de 30 años. Al perder a Susana, Pedro la quiere de vuelta. Y un día, a punto de la Revolución Mexicana, el padre de Susana le envía una carta a Pedro diciéndole que por favor necesitaba que su hija estuviese en un mejor lugar porque empezaría la guerra y ella se había quedado viuda porque se había casado con otro hombre. A lo que Pedro no se da cuenta que también Fulgor ya tenía otros planes y que eran más sencillos. Un plan para que ella se quedase con Pedro Páramo y era enviar a su padre Bartolomé a las minas y ahí matarlo. A lo que ella no le tendría nada más que volver a Comala con Pedro. Y así fue. Susana vuelve a Comala y allí se enferma, decae en cama y termina muriendo. Entonces, para mí esto es una redención, una búsqueda de redención por parte de Pedro, el cual quería que ella volviese, pero ¿a qué costo lo haría? Es como que en vez de liberarse y buscar la solución sana, en realidad el amor de Susana le costó la vida de ella y al final se quedaría solo, porque esa tristeza lo llevó a lo que viene siendo despedir a todos sus empleados y quedarse solo. Y así las personas empezarían a morir de hambre porque él era el único que administraba las tierras de Comala, el único que aportaba dinero. Por lo tanto, el pueblo empezaría a morirse y las personas serían almas. Comala como lugar imaginario o simbólico. Bueno, principalmente, de nuevo, al inicio de la novela, cuando explica que el hombre le dice a Juan Preciado que, bueno, que esa era la entrada al infierno. Y entonces ahí podemos tratar de pensar, de razonar que tal vez Comala era un lugar imaginario que relataba la vida de los pecados de las personas, de las malas vivencias, que tal vez eran gente que trataba de imaginarse viviendo en un mismo lugar con otras personas que son igual de pecadoras que ellas. Otra parte que podemos darnos cuenta de que tal vez Comala sea un lugar imaginario es que Juan Preciado al llegar se da cuenta de que no hay nadie y no sigue habiendo nadie, y lo que él va conociendo son almas en penas, que nos damos cuenta de esto al final de la obra, cuando en la historia de Pedro él se decide dejar de negociar, de tener sus cosas y se da cuenta de que iba a morir solo. Así que las personas empiezan a morir y el pueblo al final se iba a quedar sin vida, sin personas. Por lo tanto, en la época en la que Juan Preciado fue a la ciudad no había nadie. Y tal vez todo eso fue un lugar simbólico para que él pudiese superar la muerte de su madre. Tal vez buscar en el pasado a sí mismo lo llevó a la locura y esas almas lo que hicieron fue llevarlo a ese lugar, al mismísimo infierno que era ese pueblo, y allí fallece Juan Preciado. Bajo mi perspectiva, yo siento que la ciudad es un poco imaginaria, tanto en el libro, porque nosotros sabemos que no existe, pero en el libro siento que es un poco imaginaria y que tal vez fueron vivencias distintas de cada persona, que como tenían en común los pecados y las malas vibras, las malas acciones, se hizo como un pueblo de personas que no podían salir de sus problemáticas y todos llevaron al mismo lugar, que era la muerte o la consecuencia, donde no podrían redimirse a sí mismos y buscar una liberación. Por lo tanto, iban a morir con esas consecuencias que llevaban encima. Ah, por cierto, el punto 2 va en PDF y lo van a hacer Tino y Facu porque yo no pienso hacer todo.